Yo traduzco todos mis videos a 5 idiomas diferentes. Eso significa que termino con cientos de archivos de subtítulos, y la verdad es que no tengo una forma decente de revisarlos todos bien. A veces, por error, un nombre de marca se traduce raro o una frase queda súper extraña, como si la hubieran traducido palabra por palabra. Y sinceramente, no tengo tiempo para revisar todos esos archivos uno por uno, ya sea en árabe, inglés, francés, alemán, ruso o cualquier otro idioma, de forma manual. Pero hay muchos agentes que sí pueden hacer eso. Y ahí es donde entra la nueva función llamada Dynamic Workflows. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo funciona usando un ejemplo real con mis propios archivos. Antes de la demo, vamos a echarle un vistazo rápido a cómo funciona Cloud Code por dentro. Te lo voy a explicar a grandes rasgos, porque si entiendes cómo funciona normalmente Cloud Code, Dynamic Workflows también te va a hacer sentido. Normalmente, Cloud Code se ejecuta en una conversación típica. Por ejemplo, tú empiezas escribiendo un prompt, Cloud lo lee y analiza qué tiene que hacer. Por decir algo, imagina que tienes un montón de archivos de Excel y quieres combinarlos, tal vez filtrarlos, y después, por ejemplo, crear un dashboard en HTML. Entonces, Cloud se encarga de leer esos archivos. Incluso puede buscar información en la web si hace falta. Definitivamente va a estar mal. Y cuando termina de usar las herramientas, te da una respuesta. Dependiendo de lo que salga, tú escribes el siguiente prompt, y así se repite el proceso una y otra vez. Y todo lo que se dice aquí, o sea, tus prompts y también las respuestas de Cloud Code, se van acumulando en la misma ventana de contexto. Esa conversación básicamente es como un contenedor que tiene un límite, dependiendo del modelo. Por ejemplo, si estás usando el modelo más reciente, tiene una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Pero todo lo que hagas, cada archivo que se lee, cada búsqueda en la web, cada comando que se ejecuta, tu prompt, todas las respuestas, todo eso se va apilando. Así que si trabajas en una tarea grande, eso se llena. Y cuando la ventana de contexto se llena, Cloud compacta la conversación. O sea, resume los puntos clave para dejar espacio a más mensajes. Y la primera solución para eso es usar un subagent. En tu sesión principal, puedes crear un subagent completamente nuevo, con su propia ventana de contexto. Ese subagent se hace la tarea. O sea, cualquier cosa que le asignes a ese subagent, él la va a realizar. Y una vez que termina, simplemente te devuelve la conclusión o el resumen de todo. Así que todos esos logs, las llamadas de API de ida y vuelta, las respuestas y todo eso, nunca afectan tu conversación principal, lo que te ayuda a mantener la ventana de contexto ligera. Y de hecho, ese es el proceso para delegar una gran parte del trabajo sin llenar de información irrelevante la ventana de contexto de tu conversación principal. Pero incluso si decides usar Cloud como el orquestador y luego crear varios subagentes, todavía tienes la desventaja de que Cloud sigue siendo quien dirige todo. O sea, es como el manager y mantiene todo el plan completo en su cabeza. Entonces, él decide en qué momento usar cada subagente, uno tras otro. Y si estás trabajando en un proyecto muy grande o tienes muchos archivos, aún puede pasar que aunque delegues tareas a un subagente con su propia ventana de contexto, igual te vas a topar en algún momento con un límite. La diferencia con los workflows dinámicos es que todo eso ya no está en la cabeza de Cloud Code, sino que Cloud se encarga de escribir un script en JavaScript que maneja toda la orquestación de los subagentes, y solo la respuesta final se redirige de vuelta a Cloud. Así que la diferencia clave entre usar Cloud Code o workflows dinámicos es que en este caso, Cloud Code es quien orquesta todo. Y cuando usas workflows dinámicos, el propio script es el manager, así que eso significa que en cuanto tienes que hacer algo realmente grande, como migrar muchos archivos o analizar un montón de información, como en mi caso, que a veces tengo que revisar cientos de subtítulos traducidos, el setup normal se rompe o se vuelve súper lento. Y además, si haces eso en una conversación típica, tu ventana de contexto se llena rapidísimo. Y la mayoría del tiempo ni siquiera te interesa toda la información, como qué archivos se tocaron, los logs reales y todo eso. Así que probablemente ni te importe esa información. Y hay otro límite importante. Si usas Cloud Code como orquestador, solo puede manejar unos pocos subagentes, mientras que los workflows dinámicos pueden ejecutar cientos de agentes. Así que vamos a ver uno de los workflows que ejecutas antes de este video.
Es el workflow integrado llamado Deep Research. Lo único que hice fue ejecutar el workflow Deep Research, seguido del prompt, que cambió en los últimos 14 días en el algoritmo de Google. Y si bajo hasta el final, vemos que tomó más o menos 21 minutos. Pero también es súper importante mencionar que esto sale bastante caro. O sea, fue solo un workflow con un prompt sencillo. Y si vemos el costo, podemos notar que solo este prompt costó como $60. Y además, consumió en total millones de tokens. Así que si usas Cloud Code, ya sea con tu suscripción o por API, ten en cuenta que tu límite de 5 horas se va a acabar rapidísimo o tu próxima factura de API va a ser bastante alta. Y si queremos ver más a fondo qué se hizo, también podemos ejecutar el comando Workflows. Y ahí vemos que hubo un agente para el scope, 6 que hicieron búsquedas, luego 18 que se encargaron de obtener las fuentes de datos y después 75 agentes que verificaron la información investigada recientemente y un agente final para sintetizar los resultados. Si revisamos uno de los agentes, por ejemplo, tomemos uno de la búsqueda, podemos ver que este solo agente consumió 41,000 tokens. Llamó a 7 herramientas y tardó 1 minuto con 8 segundos. Si quieres ver aún más a fondo, puedes entrar directamente a ese agente específico, donde puedes ver la actividad del prompt y también el resultado. Antes de seguir con la parte teórica, veamos cómo funciona esto en la práctica. Y justo ahora, tengo una sesión de código de Cloud en mi carpeta de trabajo llamada Video Translator. Aquí es donde tengo el código de mi aplicación y también todos los subtítulos. Lo interesante es que cada vez que escribes workflow, se resalta y ese prompt específico se convierte en un workflow. Esto significa que si no quieres que pase eso, por ejemplo, si estás trabajando en un workflow de N8N y usas la palabra workflow, va a crear un workflow a partir de eso, lo cual puede que no sea lo que quieres si solo estás trabajando en un workflow de N8N. En vez de eso, va a crear un workflow, gastar un montón de tokens y probablemente el resultado no sea el que esperas. Pero puedes desactivar esa función entrando a la config y luego navegas con las flechas hasta Dynamic Workflows, donde puedes activarlo o desactivarlo. Ahorita lo voy a activar porque quiero mostrarte el workflow. Y para este video preparé un prompt para hacer QA en mis subtítulos. El prompt se ve más o menos así. Ejecuta un workflow para hacer QA a mis subtítulos traducidos en cada versión de idioma de cada video, revisando los nombres de herramientas y marcas y demás detalles. Lo que hace en segundo plano es entrar a esa carpeta y revisar cada archivo SRT que está dentro de la subcarpeta. Por ejemplo, aquí tenemos en total 9 videos y en cada uno hay 5 versiones. Así que por cada idioma que suba, eso significa que tengo un montón de subtítulos. Veamos qué está haciendo Cloud en segundo plano. Para eso, abrimos por Snon. Y si nos vamos hasta arriba, también podemos ver que el workflow fue creado. Y si ahora escribimos el comando workflows, podemos ver que en este momento hay 68 agentes trabajando y ya se han gastado como 800,000 tokens. Y si revisamos el dashboard, vemos que ya hay 26 agentes trabajando de un total de 45. Y también ya hay 38 en la cola para verificar, mientras el workflow sigue corriendo en segundo plano. Vamos a ver rápidamente la diferencia entre un skill subagent y un workflow. La forma más sencilla de diferenciarlos es quién tiene el plan. Si ejecutas un skill, Cloud se encarga de eso, lo que significa que cualquier skill que uses, todo el contenido estará en la misma ventana de contexto. Y con los subagents pasa lo mismo. Asegurado sigue siendo su orquestador. Pero si usas un workflow, el orquestador es el script, y esa es una de las razones por las que este enfoque es más determinista comparado con usar skills o subagents en la misma conversación, porque todos los workflows están escritos en código. Vamos a ver si el workflow ya terminó. Y por eso ya podemos que tenemos 45 de 45 y también 71 de 71. Así que al parecer ya terminó. Y si regresamos, podemos desplazarnos hasta arriba y definitivamente tenemos una respuesta. Y también se nota que mi traducción inicial no fue tan buena, porque hay un montón de recomendaciones sobre cómo mejorarla. Y si volvemos a subir, también podemos ver que hay una pequeña tabla, y por suerte solo trata sobre el nombre de la marca. En este caso está en minúsculas, pero debería estar escrito como aparece GitHub. Pero también vamos a revisar los costos, y para eso podemos ejecutar la función de costos. Al revisar todos,
el total fue de 30 MB. Así que, en mi opinión, es bastante caro, porque solo lo usé para 9 videos, y a veces manejo cientos de videos. Entonces, si usas la API, definitivamente es una forma muy costosa de trabajar con Cloud Code. Bueno, ahora vamos a resumir rápidamente cómo puedes usar esto. Para eso, en total, hay como 5 pasos. Primero que nada, tienes que activarlo, como te mostré al principio. Si no está activado, entonces verás el comando workconfig y ahí puedes activar los workflows. Y además de eso, tienes que asegurarte de que al menos estés en esta versión. Si no, tienes que actualizar. Si no sabes qué versión tienes, puedes abrir una terminal y escribir cloud version. Y ahí también puedes ver la versión actual. Y si quieres actualizarlo, simplemente escribe cloud update. Y después, ya deberías poder usar la función dinámica de workflows. Luego solo tienes que decir workflow. Es parecido a UltraThink y no necesitas ejecutar nada específico. Solo menciona workflow y Cloud va a reconocer que quieres crear un workflow con la nueva función. Dependiendo de tus permisos, también habrá un plan. Tienes que revisarlo y después aprobarlo. Lo genial de esta función es que mientras el workflow está corriendo en segundo plano, puedes seguir trabajando en tu conversación actual. Y si quieres revisar el estado, puedes escribir el comando workflow que abrirá el dashboard. Y si ese workflow te gusta y quieres guardarlo, solo presiona S. Se guarda y luego conecta otra vez cuando quieras. Ahora, como ya viste que esta función es bastante cara, hablemos de cuándo conviene usarla. En mi opinión, si tienes que hacer algo puntual, una tarea única y no es muy compleja, mejor no uses workflows. Pero si un par de subagentes pueden manejar la tarea, entonces te recomendaría seguir usando Cloud Code como orquestador y crear subagentes según lo necesites. Y claro, si no quieres gastar mucho en tokens, pero tienes tareas enormes como migrar cientos de archivos o trabajar con cientos de documentos y no se puede hacer solo con unos pocos subagentes, entonces ahí sí conviene usar workflows porque puede crear cientos de ellos. Además, si para ti es muy importante la verificación de datos, Workflows es una excelente función porque el fact-checking o en general la verificación de resultados ya viene integrada en ese workflow. Y por supuesto, si también quieres algo determinista y escrito en código, puede ser buena opción quedarte con Workflows, ya que toda la lógica se guarda en un archivo JavaScript. Por último, hay algunas cosas que sí o sí tienes que tener en cuenta, y lo primero es el costo. Así que esta función definitivamente no es nada barata. Lo más probable es que consuma millones de tokens, y eso también significa que tu próxima factura de pi va a ser bastante alta. O si tienes, por ejemplo, un plan más básico, digamos el Pro, me imagino que esta función podría consumir incluso todo tu uso semanal, o por lo menos una buena parte. Otra limitación es que solo permite hasta 16 actions al mismo tiempo, así que no puedes ejecutar más de 16 actions en paralelo, y el workflow completo está limitado a 1000 por ejecución. Pero por otro lado, lo bueno es que si lo detienes en cualquier momento, el trabajo que ya se terminó se guarda. Y dependiendo si quieres usar workflows, también es buena idea revisar primero el modelo. Porque si usas, por ejemplo, Opus 4.8 o 4.7, entonces todos los subactions que se generen en el workflow también van a usar ese mismo modelo, lo que puede aumentar bastante el costo. Así que eso es, en resumen, lo más importante sobre la nueva función de Dynamic Workflows. Si tienes alguna pregunta, dime sin problema y nos vemos en el próximo video.